Hola, antes de contarte cómo mi vida, que parecía un arroyo seco, de repente se convirtió en un torrente de sorpresas, te pido un instante de tu atención. Historias como la mía rara vez se cuentan, y si crees que la vida siempre puede sorprendernos, que el corazón no envejece y que los milagros ocurren en los lugares más inesperados, entonces, este es tu lugar. Suscríbete al canal para no perderte los desarrollos de esta y otras travesías que desafían la lógica, porque la que estoy a punto de narrar, bueno, ella desafió mi propia realidad. Ahora, déjame llevarte a la habitación más fría y aterradora en la que he estado jamás. El gel sobre mi vientre estaba frío, un frío clínico, impersonal, que contrastaba violentamente con el calor del pánico que me subía por la garganta. Tenía 67 años. 67. Un número que repetía mentalmente como un mantra, un ancla a la realidad que parecía estar deshaciéndose. El aire en la pequeña sala de la clínica en San Miguel de Allende era pesado, olía a alcohol y a miedo. Mi miedo. Mi hija Sofía estaba a mi lado, sosteniendo mi mano con una fuerza que traicionaba su sonrisa forzada. Sus dedos estaban helados. Ella, con sus 42 años, parecía más vieja que yo en ese momento, el rostro surcado por la preocupación. Para ella, estábamos allí para descartar lo peor. Un tumor, un quiste, alguna enfermedad traicionera que se anida en los cuerpos que ya han vivido mucho. Para mí, el miedo era de otra naturaleza. Un miedo tan absurdo que no tenía el valor de pronunciarlo en voz alta. El doctor Morales, un hombre joven con gafas de montura fina y una expresión perpetuamente cansada, deslizaba el transductor sobre mi piel flácida. Sus ojos estaban fijos en la pantalla monocromática, una mancha borrosa de grises y sombras que, para mí, no tenía ningún sentido. El único sonido en la habitación era el zumbido bajo del aparato y mi propia respiración, que salía en pequeños soplos irregulares. «Bueno, doña Luz, vamos a ver qué tenemos aquí», murmuró, más para sí mismo que para nosotras. Apreté la mano de Sofía. El silencio se estiró, volviéndose tan fino y tenso que parecía a punto de romperse. Vi cómo se fruncía el ceño del doctor Morales. Acercó el rostro a la pantalla, entrecerrando los ojos, ajustó un botón, y la imagen parpadeó. Otro ajuste. El silencio ahora era pesado, opresivo. «¿Qué pasa, doctor? ¿Es algo malo?» La voz de Sofía era un hilo tembloroso. El doctor no respondió. Solo continuó mirando la pantalla, la boca ligeramente abierta. La enfermera, una joven llamada Carmen, que hasta entonces organizaba instrumentos en una bandeja, se acercó curiosa. «¿Doctor?» Él levantó una mano, pidiendo silencio, sin desviar la mirada. Entonces, presionó otro botón, y un sonido llenó la sala. Un sonido que no oía desde hacía más de 40 años, no viniendo de dentro de mí. Un sonido rítmico, rápido, poderoso. Tum tum, tum tum, tum tum. El sonido de un corazón que no era el mío. Sofía soltó mi mano. «¿Qué es eso? ¿Qué ruido es ese?» El doctor Morales finalmente se volvió hacia mí. Su rostro estaba pálido, desprovisto de cualquier color. Parecía haber visto un fantasma. Sus labios se movieron, pero no salió ninguna palabra. Tragó saliva, se aclaró la garganta e intentó de nuevo. «Señora Herrera, Luz María», su voz era un susurro incrédulo. Usted está embarazada». El mundo se detuvo. El zumbido de la máquina pareció ensordecedor. Embarazada. La palabra resonó en mi mente. Absurda. Imposible. Una risa nerviosa escapó de mis labios. Un sonido estrangulado. «Doctor, eso es un error. Tengo 67 años. Soy viuda. Esto es», me interrumpió, señalando la pantalla con un dedo tembloroso. «No hay error, señora. Mire, esto de aquí», rodeó una pequeña mancha palpitante. «Es un saco gestacional, y este sonido es el latido cardíaco fetal». La enfermera Carmen se llevó las manos a la boca, con los ojos como platos. Sofía negaba con la cabeza, una sonrisa de negación formándose en su rostro. «No, no, no. El aparato debe de estar roto». «Mamá, dígaselo. Esto es una locura». Pero el doctor no había terminado. Volvió a pasar el transductor por mi vientre, el rostro de nuevo contraído en una máscara de pura perplejidad. Se detuvo, ajustó el foco. Sus ojos se abrieron aún más, si es que eso era posible. «Espere», susurró. «Oh, Dios mío, no puede ser». Apretó el botón de nuevo, y un segundo sonido se unió al primero. Un eco, otro corazón latiendo, ligeramente desincronizado con el primero. Tum 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 tum, tum 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 tum. Una sinfonía imposible. Son dos.
tartamudeó el doctor, finalmente mirándome, el sudor brotando en su frente. Doña Luz, usted está esperando gemelos. Fue en ese momento que el universo se deshizo. La enfermera soltó un grito agudo, un sonido que rasgó el tenso silencio. A mi lado, oí un golpe sordo. Giré la cabeza a tiempo de ver los ojos de Sofía ponerse en blanco y su cuerpo desplomarse en el suelo, como una muñeca de trapo, desmayada. El doctor Morales, con el rostro del color de la cera, dio un paso atrás, tropezó con su propio pie y cayó sentado en su silla, que crujió en protesta. Me miraba a mí, a la pantalla, a mi hija en el suelo, como si estuviera atrapado en una pesadilla. ¿Y yo? Yo me quedé allí, acostada, con el gel frío en el vientre y 2 corazones latiendo dentro de mí. No grité, no me desmayé. Simplemente miré el techo blanco de la clínica y empecé a reír. Una risa que comenzó baja, temblorosa, y creció hasta convertirse en una carcajada histérica, incontrolable, llena de lágrimas. Estaba embarazada a los 67 años, de gemelos, y el mundo entero a mi alrededor se había desmayado. En ese instante, supe que mi vida, la vida tranquila y gris de Doña Luz, acababa de explotar en 1000 pedazos de colores. Mi nombre es Luz María Herrera. Nací y crecí en un pequeño poblado en las afueras de San Miguel de Allende, un lugar donde el sol castiga la tierra y las paredes de adobe guardan secretos de generaciones. Mi vida, hasta aquel día en la clínica, podía describirse con la misma paleta de colores de mi pueblo, tonos de tierra, ocre, marrón y el gris del polvo que el viento insiste en levantar. Una vida sin sobresaltos, sin grandes alegrías, ni tristezas profundas. Una existencia de resignación. Mi juventud fue breve, interrumpida a los 17 años cuando me casé con Ramiro. Él era un hombre 20 años mayor, elegido por mi padre, que creía que la seguridad de un marido era la única herencia que podía dejarme. Ramiro no era un hombre malo en el sentido de ser cruel, pero era duro, duro como la tierra seca de Guanajuato. Sus manos eran callosas por el trabajo en el campo, y su alma parecía tener los mismos callos. El afecto era una moneda que no poseía, y por lo tanto, no podía darme. Tuvimos 3 hijos. Mateo, el mayor, que se fue al norte en busca de trabajo y nunca más dio noticias consistentes. Isabel, que se casó y vive en Querétaro, absorta en su propia familia. Y Sofía, la menor, la única que permaneció en San Miguel, siempre cerca, siempre preocupada, siempre juzgando con sus ojos ansiosos. Crié a mis hijos en medio del silencio de Ramiro y el ruido de nuestra pequeña casa. Él salía antes de que saliera el sol y volvía cuando la luna ya estaba alta, a menudo con el olor a tequila impregnado en la ropa. Las pocas palabras que intercambiábamos eran sobre las cuentas, la cosecha o alguna queja sobre el gobierno, nunca sobre nosotros. Durante 45 años fui su esposa, la madre de sus hijos, la administradora de su casa, pero nunca fui Luz María para él. Yo era solo una función, una pieza en el engranaje de su vida. Cuando murió, hace 2 años, de un mal súbito en el corazón, no lloré. Sentí una extraña calma, un silencio que por primera vez no era opresivo, sino liberador. En el funeral, mientras Sofía sollozaba a mi lado, yo miraba el ataúd cerrado y sentía solo el alivio de una carga retirada de mis hombros. Sentí vergüenza por esa ausencia de dolor, pero no podía fingir un luto que no existía en mi corazón. La viudez me trajo una paz que no conocía. Mis días se volvieron míos. Me despertaba con el canto de los gallos, cuidaba mi pequeño jardín de cactus y suculentas, iba a misa los domingos y pasaba las tardes bordando, un arte que aprendí de mi madre. Me convertí en una de esas viejecitas que se sientan en los bancos de la plaza, observando el mundo pasar. Una figura casi invisible, parte del paisaje, como las paredes de colores y la imponente parroquia de San Miguel Arcángel. Sofía me visitaba todos los días, trayendo pan dulce y una lista de preocupaciones. Mamá, ¿comió bien? Mamá, ¿no se olvide de tomar la medicina para la presión? Mamá, ¿parece cansada? Ella me amaba, lo sabía, but su amor era sofocante, una manta pesada en un día de calor. Me veía como algo frágil, una pieza de cristal antiguo que podría romperse en cualquier momento. No veía la fuerza que 45 años al lado de Ramiro habían forjado en mí. Vivía con la pequeña pensión que Ramiro dejó, suficiente para no pasar hambre, pero no para tener lujos. Mi casa era sencilla,
con gruesas paredes de adobe que mantenían el frescor, un patio interior con un limonero, y el olor constante a tierra mojada y flores. Era mi santuario, mi refugio. Creía que viviría el resto de mis días allí, en esa tranquilidad monótona, hasta que mi cuerpo se cansara y me uniera a Ramiro, no en el cielo, sino en la tierra silenciosa del cementerio del pueblo. Estaba equivocada. La vida, al parecer, me guardaba un trueno, y estaba a punto de sonar, no en el cielo, sino dentro de mi propio cuerpo. La pensión de Ramiro apenas cubría lo esencial. Con el aumento del precio del gas y de la luz, me di cuenta de que mi vida apacible estaba amenazada por la precariedad. Sofía se ofreció a ayudarme, pero el orgullo es una planta terca que crece hasta en las tierras más áridas de la vejez. No quería ser una carga para mi hija, que ya luchaba para criar a sus 2 hijos adolescentes con su sueldo de maestra. Fue entonces cuando oí la noticia correr por la plaza, entre las beatas que salían de misa. El padre Miguel, párroco de nuestra iglesia, buscaba a alguien para cuidar a su padre, don Ernesto. El anciano había sufrido un derrame cerebral hacía unos meses y había quedado postrado en cama, necesitando compañía y cuidados constantes. La agencia de enfermeros era demasiado cara para el sueldo de un cura de pueblo. «Es un trabajo pesado, Luz», me dijo doña Elvira, la vecina que sabía la vida de todo el mundo. «Don Ernesto no habla bien y necesita ayuda para todo, pero la necesidad habla más alto que el miedo». Al día siguiente, me puse mi mejor rebozo, me arreglé el pelo canoso en un moño apretado y fui a la casa parroquial. La casa, anexa a la iglesia, era sobria y fresca, con olor a cera de vela e incienso antiguo. El padre Miguel me recibió con una sonrisa cansada. Era un buen hombre, dedicado a su comunidad, pero el peso de cuidar a su padre enfermo era visible en sus hombros. «Doña Luz, qué bueno que vino», dijo, guiándome por un pasillo oscuro hasta una habitación en la parte de atrás. «Mi padre puede ser un poco terco. La última cuidadora solo duró una semana. Cuando entré en la habitación, lo primero que noté no fue el olor a medicinas ni la penumbra creada por las cortinas cerradas, sino los ojos. Acostado en la cama, apoyado en una montaña de almohadas, había un hombre delgado, de pelo blanco y escaso, y los ojos más azules que había visto jamás. Eran como 2 pedazos de cielo en un rostro arrugado por la edad y la enfermedad. Me siguieron con una intensidad que me cohibió. «Papá, esta es doña Luz María. Nos va a ayudar por un tiempo», dijo el padre en voz alta. Don Ernesto no respondió, solo continuó mirándome. Un lado de su boca estaba ligeramente caído, una secuela del derrame, lo que le daba una expresión de melancolía permanente. Sentí una punzada de compasión. Empecé al día siguiente. Mi trabajo era sencillo, pero agotador. Llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las 6 de la tarde. Le daba un baño de esponja, le cambiaba la ropa, preparaba sus comidas, sopas y purés que comía con dificultad, y le administraba sus medicinas. Las primeras semanas fueron de silencio. Apenas emitía sonidos, comunicándose con gruñidos o con el débil apretón de su mano izquierda, la única que todavía controlaba bien. Yo le hablaba, incluso sin respuesta. Le contaba sobre mi jardín, sobre los chismes del mercado, sobre el precio del aguacate. Le leía fragmentos del periódico o de un libro de poemas de Octavio Paz que encontré en la estantería. No sabía si me entendía, pero el silencio de aquella casa era tan denso que necesitaba llenarlo con mi voz. Un día, mientras leía un poema sobre el amor, sus ojos azules se llenaron de lágrimas. Una única lágrima rodó por su mejilla arrugada. Con un gesto instintivo, extendí la mano y la sequé con el pulgar. Él giró el rostro hacia mi mano y presionó su piel contra la mía. Y por primera vez, habló. Su voz era un susurro ronco, arrastrado, casi ininteligible. «Bo-ni-to». Mi corazón dio un vuelco. Él estaba allí, detrás de la enfermedad, de la parálisis. Don Ernesto estaba allí, escuchándome. A partir de ese día, algo cambió. Empezó a esforzarse por hablar, formando palabras con una dificultad inmensa, y yo aprendí a escuchar, a descifrar sus sonidos, a entender lo que sus ojos querían decir. Descubrí que detrás de aquel cuerpo frágil había un hombre de inteligencia viva, con un agudo sentido del humor y un alma de poeta. Me contaba sobre su juventud en Veracruz, sobre el mar que tanto amaba, sobre su difunta esposa, Elena, y sobre la decepción de tener un hijo sacerdote, a quien amaba, pero de quien esperaba nietos que nunca llegaron. Y yo le contaba sobre mi vida con Ramiro, sobre mis hijos, sobre la soledad que se anidó en mi alma durante tantos años. En aquella habitación silenciosa, 2 almas viejas y solitarias,
encontraron la una en la otra un espejo y un refugio. Yo ya no era la cuidadora, y él ya no era el paciente. Éramos Luz y Ernesto, y sus ojos azules, que antes me intimidaban, ahora eran el faro que iluminaba mis días. Los meses pasaron, y la rutina con don Ernesto se convirtió en el eje de mi vida. Llegaba por la mañana, y era recibida por sus ojos azules, que brillaban al verme entrar en la habitación. El padre Miguel, viendo la mejora en el humor y la disposición de su padre, estaba inmensamente agradecido. «¿Qué hace usted, doña Luz? Parece que le ha devuelto las ganas de vivir», me dijo un día, con genuina admiración. Yo solo sonreí. ¿Qué podía decir? ¿Que simplemente lo veía? ¿Que lo escuchaba? ¿Que en esa habitación yo también estaba redescubriendo mis propias ganas de vivir? Ernesto y yo desarrollamos nuestro propio lenguaje. Él golpeaba con el dedo la mesita de noche una vez para sí, dos para no. Señalaba las letras en una pizarra para formar palabras más complejas. Pero, la mayoría de las veces, nos comunicábamos con los ojos. Aprendí a leer la alegría, la tristeza, la frustración y el cariño en sus iris azules. Me puso un apodo. Un día, llegué usando un broche en forma de flor que Sofía me había dado. Él señaló el broche y luego a mí. Con un esfuerzo tremendo susurró: «Mi flor del desierto, mi flor del desierto». Me quedé sin palabras. Nadie nunca me había dicho algo tan poético. Ramiro, cuando quería llamarme, gritaba: «Mujer». Mis hijos me llamaban mamá. Para el resto del mundo, yo era doña Luz, pero para Ernesto, yo era su flor del desierto. Una flor que, contra todo pronóstico, encontró una manera de florecer en la aridez. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas. Hablábamos de Dios, de la muerte, de los arrepentimientos. Me confesó que su mayor arrepentimiento era no haberle dicho a su esposa Elena que la amaba todos los días. Uno cree que tiene todo el tiempo del mundo, dijo, con la voz entrecortada. Esa frase se quedó conmigo. Yo también creía que mi tiempo ya había pasado, que el amor, el cariño, la ternura, eran cosas para los jóvenes, que mi cuota de vida ya había sido llenada, aunque de forma insatisfactoria. Una noche, una tormenta de verano se desató sobre San Miguel. La lluvia golpeaba fuerte las ventanas y los truenos hacían temblar la casa. El padre Miguel había ido a una parroquia vecina para una celebración y se quedaría atrapado allí hasta la mañana siguiente. Estaba sola con Ernesto. La electricidad se fue, sumiendo la casa en una profunda oscuridad, rota solo por los destellos de los relámpagos. Encendí algunas velas en la habitación. Ernesto estaba agitado. Siempre había tenido miedo de las tormentas. Sostuve su mano. Su piel era fina como el papel, pero su agarre era firme. «No tengas miedo, Ernesto. Estoy aquí», dije, con una calma que ni yo misma sentía. Nos quedamos en silencio durante un largo rato, solo escuchando la furia de la naturaleza afuera. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes, transformando la habitación en un santuario íntimo. Él me miró, y en aquellos ojos azules vi algo que nunca había visto antes, una vulnerabilidad, una necesidad, que iba más allá del cuidado físico. Llevó mi mano a sus labios y la besó, un beso suave, tembloroso. Mi corazón se disparó como el de un adolescente. Yo, Luz María, a los 66 años, sintiendo mi rostro sonrojarse. «Luz», susurró, su aliento cálido en mi piel. «Tú me salvaste». Aquella noche, bajo la luz temblorosa de las velas y al son de la lluvia, algo cambió entre nosotros. La línea entre cuidadora y paciente, entre amigo y confidente, se disolvió por completo. No hubo pasión ardiente, no hubo promesas. Solo hubo la unión de dos soledades, un momento de ternura pura y desesperada, un reconocimiento de que, incluso en el invierno de nuestras vidas, todavía había calor para compartir. Fue un gesto tan natural como la lluvia que caía afuera, una forma de decirnos el uno al otro: «Te veo, no estás solo». Cuando la tormenta pasó y los primeros rayos de sol entraron por la ventana, lo tapé y le arreglé las almohadas. Él se durmió con una sonrisa serena en el rostro. Lo observé por un instante, el corazón lleno de un sentimiento nuevo y abrumador. No era amor como en los libros o en las películas. Era algo más profundo, más sereno. Era gratitud, era compañerismo, era la prueba de que, incluso un desierto, puede florecer después de la lluvia. La vida continuó. Lo que sucedió aquella noche de tormenta no se mencionó. No era necesario.
se había convertido en parte de nosotros, un secreto silencioso que nos unía aún más. Nuestra relación se profundizó en un cariño sereno, una complicidad que trascendía las palabras. Llegaba a la casa parroquial y sentía que estaba llegando a mi verdadero hogar, pero mi cuerpo, ese viejo conocido que creía que ya no tenía más sorpresas para darme, empezó a jugarme malas pasadas. Primero fue el cansancio, un cansancio profundo que pesaba en mis huesos, diferente de la fatiga habitual de un día de trabajo. Llegaba a casa y me desplomaba en la cama, sin fuerzas siquiera para preparar mi cena. Luego vinieron las náuseas. Por la mañana, el olor del café, que había amado toda mi vida, comenzó a revolverme el estómago. Lo atribuí a algo que comí, al calor, a mi presión arterial. Cosas de la edad, me decía a mí misma. La edad era una excusa conveniente para todo lo extraño que hacía el cuerpo. Mis senos se volvieron dolorosos, una sensibilidad que me recordaba vagamente a cuando era joven, amamantando a mis hijos. El recuerdo era tan lejano que parecía pertenecer a otra mujer, a otra vida. Lo ignoré. ¿Qué más podría ser? La señal más clara, y la más fácil de descartar, fue la ausencia de mi menstruación. Vaya, tenía 67 años. Hacía más de una década que había entrado en la menopausia. Era normal que el ciclo se volviera irregular hasta desaparecer por completo. Ya no tenía ciclos desde hacía años. Un pequeño sangrado esporádico aquí y allá era, según el médico que consulté años atrás, perfectamente normal para su edad. Así que, cuando no vino nada durante 1, 2, 3 meses, me encogí de hombros. Era el final definitivo. Mi cuerpo de mujer finalmente se estaba jubilando. Sofía, con sus ojos de halcón, fue la primera en notar los cambios más visibles. «Mamá, está usted pálida y está más llenita. ¿Se está alimentando bien?» «Claro que sí, hija mía. Es solo la hinchazón del calor». Mentía, más para mí misma que para ella. La verdad es que mis faldas me quedaban apretadas en la cintura. Mi vientre, siempre plano, parecía haber ganado una pequeña, pero terca, protuberancia. La escondía bajo mis rebozos anchos, con una vergüenza que no entendía, vergüenza de mi propio cuerpo, que parecía estar traicionándome. Una tarde, mientras ayudaba a Ernesto con su almuerzo, sentí un mareo repentino. La habitación giró, y la cuchara se me cayó de la mano, esparciendo sopa en la colcha. Tuve que apoyarme en la cama para no caer. Ernesto me miró, sus ojos azules llenos de alarma. «Luz, ¿estás bien?» Sí, solo fue una bajada de presión», respondí, con la respiración entrecortada. Pero la semilla de la duda, una semilla minúscula y absurda, comenzó a germinar en un rincón oscuro de mi mente. Era una idea tan loca, tan imposible, que la apartaba con todas mis fuerzas. Era ridículo, era antinatural. Yo era una abuela, una viuda, una señora de 67 años. Aún así, por la noche, acostada en mi cama, ponía la mano sobre mi vientre y sentía una dureza sutil, una pulsación que no era mía, y el miedo, un miedo frío y primordial, comenzaba a apoderarse de mí. No era el miedo a una enfermedad, como pensaba Sofía, era el miedo a lo imposible. La insistencia de Sofía se volvió insoportable. Programó una cita con el doctor Morales, pero aún faltaban 2 semanas. Su ansiedad era contagiosa, y mi propio miedo, aquel que intentaba sofocar, crecía cada día. «Mamá, antes de ir a un médico de la ciudad, vamos a hablar con doña Celina», sugirió un día. Doña Celina era la curandera y partera de nuestro pueblo, una mujer de casi 90 años, con la piel arrugada como una pasa y ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Ella me había traído al mundo a mí, a mis hijos, e incluso a los hijos de Sofía. Su conocimiento no venía de los libros, sino de la tierra, de las hierbas y de generaciones de mujeres. A regañadientes, acepté. Fuimos a su pequeña casa al final de una calle de tierra, un lugar que olía a una mezcla de romero, manzanilla y misterio. Doña Celina nos recibió con un asentimiento de cabeza, sus ojos negros analizándome de arriba abajo. «Luz María, hace tiempo que no te veo. Siéntate». Nos sirvió un té de hierbas con un sabor amargo. Sofía, nerviosa, comenzó a parlotear sobre mis síntomas. El cansancio, las náuseas, el mareo. Doña Celina escuchaba en silencio, sin apartar los ojos de mí. Cuando Sofía terminó, la anciana se inclinó hacia adelante. «¿Y tú, Luz, qué te dice tu cuerpo?» Las mujeres se han olvidado de escuchar a su propio cuerpo. Me quedé en silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que sospechaba una locura? «Acuéstate ahí», dijo.
señalando un petate en el suelo. Con el corazón latiendo con fuerza, me acosté. Doña Celina se arrodilló a mi lado. Sus manos, sorprendentemente cálidas y fuertes para su edad, se posaron sobre mi vientre. Cerró los ojos, concentrada. Sus dedos se movieron lentamente, presionando, sintiendo, como si estuvieran leyendo una historia escrita en mi piel. El tiempo pareció detenerse. El único sonido era el del viento silbando afuera. Sofía se mordía las uñas, ansiosa. Después de un largo minuto, doña Celina abrió los ojos. Había en ellos una expresión de asombro, de incredulidad, pero también de reconocimiento. Retiró las manos y me miró fijamente. Hija mía, su voz era un susurro reverente. La vida ha elegido un camino extraño para florecer de nuevo en ti. Sofía frunció el ceño. ¿Qué quiere decir, doña Celina? ¿Es un tumor? ¿Un mioma? La anciana negó lentamente con la cabeza. No, no es enfermedad, es vida. ¿Vida? Sofía se rió, un sonido nervioso. Mamá está en la menopausia desde hace más de 10 años. Doña Celina se levantó con una agilidad sorprendente y fue a un rincón de la habitación, donde colgaban ramas de hierbas secas. Cogió algunas y las puso en una pequeña bolsa de tela. El cuerpo de la mujer es un misterio, niña. Y Dios, o el universo, como quieras llamarlo, tiene un sentido del humor muy particular. Se volvió hacia mí, con los ojos penetrantes. Ve al médico de la ciudad. Usa su máquina. Pero tu cuerpo ya me ha contado el secreto. Hay una pulsación aquí. Tocó mi vientre de nuevo, que no es la tuya, y es fuerte, más fuerte de lo que debería. Me entregó la bolsita de hierbas. Té de manzanilla para calmar los nervios. Lo vas a necesitar. La noticia que llevas será como una piedra arrojada a un lago en calma. Creará muchas olas. Salimos de su casa en silencio. Sofía estaba irritada. Esa vieja está senil, hablando de vida, de pulsación. ¡Qué tontería! Solo la asustó mamá. Esperemos al doctor Morales. Él nos dirá lo que realmente está pasando. Pero no podía quitarme las palabras de doña Celina de la cabeza. La vida ha elegido un camino extraño para florecer de nuevo en ti. Sostenía la bolsita de hierbas, y su olor calmante no lograba aplacar el tumulto que se había instalado en mi corazón. La sospecha absurda ya no era solo una semilla, era una raíz profunda y aterradora. La sala de espera de la clínica era fría e impersonal, las sillas de plástico naranja, la televisión colgada en lo alto de la pared pasando un programa matutino ruidoso, el olor a desinfectante. Todo parecía diseñado para aumentar la ansiedad. Sofía hojeaba una revista sin ver realmente las páginas, su pierna moviéndose a un ritmo frenético. Yo, por otro lado, estaba extrañamente tranquila, una calma resignada, como la que precede a una tormenta inevitable. Después del encuentro con doña Celina, algo dentro de mí se había aquietado. La negación había dado paso a una especie de aceptación aterrorizada. No sabía cómo, no entendía por qué, pero sentía que la vieja curandera tenía razón. Luz María Herrera. La voz de la enfermera sonó fuerte, sacándome de mis pensamientos. Nos levantamos. Sofía tomó mi mano, sus dedos todavía fríos. Mientras caminábamos por el pasillo blanco, sentí como si me dirigiera hacia una sentencia. Y entonces estábamos en la sala que lo cambiaría todo. El doctor Morales, con su aire profesional y cansado. La enfermera Carmen, eficiente y discreta. El aparato de ultrasonido, una máquina gris que contenía la verdad. Me acosté en la camilla, el papel crujiendo bajo mi peso. Me subí la blusa, exponiendo mi vientre, el vientre de una abuela, con la piel marcada por el tiempo y los embarazos pasados. El gel frío me hizo estremecer, y el drama que siguió está grabado en mi memoria como un hierro candente. El sonido del primer corazón, la voz incrédula del doctor, mi risa nerviosa, y luego, el segundo sonido, la sinfonía imposible, el grito de la enfermera, el desmayo de Sofía, la caída del doctor, y mi carcajada, la carcajada de una mujer al borde de la locura o de la más pura liberación. Cuando el polvo se asentó, la realidad se instaló. Carmen, la enfermera, recuperada del susto inicial, abanicaba el rostro de Sofía con una carpeta. El doctor Morales, aún pálido, me ofrecía un vaso de agua con manos temblorosas. Doña Luz, yo nunca he visto nada así. Tartamudeó. La edad y gemelos. Esto es, médicamente, es casi imposible. Necesitamos hacer más pruebas, análisis de sangre, verificar todo. Este es un embarazo de altísimo riesgo. Yo solo asentía, incapaz de formular una frase coherente. Mi mente era un torbellino. Gemelos. No solo estaba embarazada, estaba doblemente
embarazada. A los 67 años. Sofía finalmente despertó, parpadeando, confundida. ¿Qué pasó? Carmen la ayudó a sentarse. Se desmayó usted, Sofía. El recuerdo volvió a los ojos de mi hija, seguido de una ola de horror. Me miró, acostada en la camilla, y luego al doctor. No es verdad, ¿verdad? Fue una pesadilla. Diga que fue una pesadilla. El doctor Morales se ajustó las gafas. Lo siento mucho. Es la realidad. Su madre está embarazada de aproximadamente 12 semanas. Y son gemelos. Sofía se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No eran lágrimas de alegría. Eran sollozos secos, desesperados, de vergüenza y pánico. El regreso a casa fue el viaje más largo de mi vida. Sofía conducía en un silencio pesado, interrumpido solo por sus sollozos. Yo miraba por la ventana, las calles coloridas de San Miguel, pero no veía nada. Mi atención estaba completamente vuelta hacia adentro, hacia la vida que pulsaba en mi vientre. Cuando paramos frente a mi casa, Sofía apagó el motor, pero no se movió. Se quedó mirando el volante, con las manos apretadas. Mamá, su voz era baja, llena de un dolor que me partió el corazón. ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? Usted es viuda. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de acusaciones no dichas. ¿Y quién? Preguntó finalmente, volviéndose hacia mí, con los ojos rojos e hinchados. ¿Quién es el padre? No pude responder. El nombre de Ernesto estaba atascado en mi garganta. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría hacer que mi hija, el mundo, entendiera la ternura nacida de la soledad, el milagro silencioso que ocurrió en una habitación oscura, durante una noche de tormenta? Mamá, por el amor de Dios, insistió, subiendo el tono de voz. ¿Qué va a decir la gente? Una viuda de su edad, embarazada, van a pensar que se ha vuelto loca, que es una... No completó la frase, pero yo sabía la palabra que se estaba tragando, deshonrada. En ese momento, mirando el rostro angustiado de mi hija, entendí las palabras de doña Celina. La piedra había sido arrojada, y las olas apenas comenzaban. Los días que siguieron fueron un borrón de silencio y tensión. Sofía venía a verme, pero sus visitas eran cortas y formales. Me traía comida, verificaba si había tomado las vitaminas que el doctor Morales prescribió con urgencia, pero evitaba mi mirada. La pregunta, ¿quién es el padre?, flotaba entre nosotras. No dicha, pero omnipresente, como un fantasma en la sala. Sabía que necesitaba contárselo a Ernesto. Tenía derecho a saber. Pero, ¿cómo? ¿Cómo dar una noticia así a un hombre en su condición, cuyo corazón ya era tan frágil? La alegría podría matarlo. El shock podría matarlo. Lo pospuse durante 3 días. 3 días en los que fui a trabajar a la casa parroquial con el estómago revuelto, no por las náuseas del embarazo, sino por el peso del secreto. Ernesto se dio cuenta de que algo andaba mal. Ojos tristes, dijo, con dificultad, mientras yo le arreglaba las almohadas. Aquella tarde, el padre Miguel estaba fuera, en una reunión diocesana. Estábamos solos. Me armé de valor. Me senté en la silla al lado de su cama, sosteniendo su mano. Ernesto, necesito contarte algo. Empecé, con la voz temblorosa. Algo maravilloso y aterrador. Sus ojos azules se fijaron en los míos, llenos de atención. Respiré hondo. ¿Recuerdas la noche de la tormenta? Un brillo de memoria pasó por sus ojos. Apretó mi mano y asintió lentamente. Bueno, algo pasó después de esa noche. Algo que pensé que era imposible. Ernesto, yo estoy embarazada. Me miró, sin parpadear. Su rostro no demostró shock, ni alegría, ni miedo. Solo una profunda e inmensa confusión. Frunció el ceño, como si estuviera tratando de descifrar un idioma extranjero. ¿Embarazada? Repitió la palabra, el sonido arrastrado, incierto. Sí, fui al médico. Lo confirmó. El silencio se instaló en la habitación. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo estirándose en una eternidad. Empecé a arrepentirme. Quizás me había equivocado. Quizás el shock había sido demasiado para él. Entonces, hizo algo que me sorprendió. Empezó a reír. Una risa ronca, débil, que se convirtió en tos. Cuando se recuperó, había lágrimas en sus ojos. ¿Es una broma?, preguntó, con una sonrisa torcida en los labios. No, Ernesto, no es una broma, dije, y para demostrarlo, tomé la imagen del ultrasonido que el doctor me había dado y la puse en su mano. Mira, sostuvo el papel con la mano temblorosa, acercándoselo al rostro.
Miró las dos manchas grises durante un largo rato, y entonces le conté la segunda parte de la noticia. Y son dos, gemelos. La boca de Ernesto se abrió. Las lágrimas que antes eran de risa ahora corrían libremente por su rostro. Miró de la foto a mí, y de mí a la foto. Un sollozo escapó de su pecho. «¿Mis hijos?», susurró, la palabra cargada de un peso y una maravilla que llenaron la habitación. «Nuestros hijos», corregí, suavemente. Lloró como nunca lo había visto llorar. Un llanto de alegría, de miedo, de culpa, de un asombro abrumador. Me atrajo hacia él, con la fuerza que aún le quedaba, y besó mi frente, mi rostro, mis manos. «Un milagro», repetía entre sollozos. «Un milagro, mi flor del desierto». En ese momento, al compartir el secreto, el peso sobre mis hombros disminuyó. Ya no estaba sola. Éramos nosotros dos contra el mundo. Un anciano postrado en cama y una abuela embarazada. Qué ejército tan formidable éramos. Pero nuestra burbuja de alegría y asombro no duró mucho. La puerta de la habitación se abrió de repente. Era el padre Miguel, que había regresado antes. Se detuvo en el umbral, mirando la escena, su padre llorando incontrolablemente, yo a su lado, también en lágrimas, y la imagen de un ultrasonido caída en el suelo. Su rostro, normalmente sereno, se transformó en una máscara de confusión y sospecha. «¿Qué está pasando aquí?». El padre Miguel entró en la habitación, sus ojos pasando de mí a su padre, y luego al papel en el suelo. Se agachó y recogió la imagen del ultrasonido. La miró, le dio la vuelta, como si no entendiera lo que veía. Entonces, sus ojos se abrieron como platos. Era un hombre inteligente. Entendió. «¿Qué es esto?», preguntó, la voz peligrosamente calmada, aunque podía ver una vena pulsando en su frente. Ernesto, aún emocionado, intentó hablar. «Hijo, un milagro». Pero el padre Miguel no estaba mirando a su padre, me estaba mirando a mí. Su mirada no era la de un sacerdote, sino la de un hijo protegiendo a su padre vulnerable, y en sus ojos vi la acusación. «Doña Luz», dijo, el doña, sonando como un insulto. «¿Podría explicarme qué significa esto?». Me levanté, sintiéndome como una criminal en un tribunal. «Padre, yo... no es suyo, ¿verdad?», me interrumpió. «Es de su hija, Sofía, ¿no es así? ¿Ella está embarazada?». Negué con la cabeza. «No, padre, es mío». Se rió. Una risa corta, sin humor. «Por favor, no me tome por tonto. Una mujer de su edad. Es la verdad». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Su sonrisa desapareció. Miró a su padre, que asentía vigorosamente desde la cama, y luego de nuevo a mí. La comprensión, seguida del horror, se extendió por su rostro como una mancha de tinta. Dio un paso atrás, como si hubiera sido golpeado físicamente. «No», susurró. «No puede ser. ¿Con mi padre? ¿En esta casa? ¿En la casa de Dios?». La acusación era clara. No veía la ternura, la soledad compartida. Veía a una aprovechada, una mujer que se valió de la vulnerabilidad de su padre enfermo. La vergüenza me golpeó como una ola, caliente y sofocante. «No fue así», intenté explicar. «¿Cómo fue entonces, doña Luz?», replicó, la voz ahora cargada de una furia helada. «Explíqueme cómo mi padre, un hombre que apenas puede moverse, un hombre bajo sus cuidados, la embarazó». Ernesto intentaba intervenir, sus sonidos guturales llenos de angustia. «Miguel, por favor, amor». Pero el padre no escuchaba. Su dolor y su rabia eran una barrera infranqueable. «Confíe en usted. La comunidad confía en usted. Y usted abusó de su posición, de la fragilidad de él». Cada palabra era un golpe. Quería gritar, quería defenderme, decir que no había sido abuso, sino afecto, que habíamos encontrado consuelo el uno en el otro. Pero, ¿cómo explicarle eso a un hombre que veía el mundo a través de las lentes del pecado y la pureza? Un hombre que, por encima de todo, era un hijo viendo a su padre anciano y enfermo en una situación que consideraba degradante. «Le pido que se retire, por favor», dijo finalmente, la voz desprovista de toda emoción. Ahora, miré a Ernesto. Sus ojos azules me imploraban que no me fuera. Había desesperación en ellos, pero no podía quedarme. Ya no tenía lugar en esa casa. Tomé mi bolso, con las manos temblando. No pude mirar al padre Miguel al pasar junto a él. Salí de la casa parroquial y entré en la fuerte luz del sol de la tarde, sintiéndome desnuda, expuesta, juzgada y condenada. Mientras caminaba por las calles de regreso a casa, las lágrimas que había contenido finalmente brotaron. No lloraba por la acusación del padre. Lloraba porque, por primera vez en mucho tiempo,
Había encontrado un lugar al que pertenecía, y ahora había sido expulsada de él. Y lloraba por el hombre de ojos azules que había dejado atrás, solo en su habitación, con la noticia de un milagro que su propio hijo veía como una maldición. En un pueblo como el mío, un secreto es como una cerilla en un pajar. Es imposible contenerlo. No sé cómo se filtró la noticia. Quizás la enfermera Carmen se lo contó a una prima, que se lo contó a una vecina. Quizás el propio padre Miguel, en su angustia, se confesó con alguien. O quizás, simplemente, mi ausencia en la casa parroquial y el vientre que comenzaba a ser innegable fueron suficientes para que las mentes agudas del pueblo ataran cabos. El caso es que, en menos de una semana, la historia estaba en todas partes, y como todo chisme, crecía y se deformaba con cada boca que la contaba. ¿Supiste lo de doña Luz? ¿La viuda de Ramiro? Dicen que está embarazada. ¿Embarazada? ¿A los 67 años? Eso es cosa del diablo. ¿Y el padre? ¿Quién es el padre? Dicen que es de un forastero. Otros dicen que hizo algún tipo de brujería para rejuvenecer. Escuché la peor parte. Dicen que sedujo al viejo don Ernesto, el padre del cura. Las idas al mercado se convirtieron en una tortura. Los susurros me seguían por los pasillos. La gente dejaba de hablar cuando me acercaba. Algunos me miraban con pena, otros con desprecio, y la mayoría con una curiosidad morbosa, como si fuera una atracción de circo. Las miradas que antes eran de respeto por una anciana devota, ahora eran de juicio. Las beatas que antes me saludaban a la salida de la iglesia, ahora cruzaban la calle para no toparse conmigo. Yo era la pecadora, la mujer caída, el escándalo de San Miguel. Sofía sufría tanto como yo, quizás más. Siendo maestra, tenía que enfrentarse a los padres de los alumnos, a los otros maestros, a los cuchicheos en la sala de profesores. Sus hijos adolescentes, mis nietos, llegaban de la escuela con historias de burlas y bromas crueles. «Mamá, tiene que hacer algo», me dijo un día, desesperada, con el rostro pálido de estrés. «Desmiéntalo. Diga que es una enfermedad, una hinchazón, cualquier cosa». «¿Cómo puedo desmentir la verdad, hija mía?», respondí, con la voz cansada. «El vientre va a crecer. Los bebés van a nacer». «¡Bebés!», repitió la palabra como si fuera una grosería. ¿No lo entiende? Ha acabado con nuestra reputación, con su honor. ¿Qué diría papá si estuviera vivo? La mención de Ramiro me dolió. Me habría repudiado. Me habría echado a la calle. La ironía era que, en 45 años de matrimonio, nunca se preocupó por mi honor, solo por su apariencia. Me aislé en mi casa. Las paredes de adobe que antes eran mi refugio se convirtieron en mi prisión. El pequeño jardín era mi único consuelo. Hablaba con mis plantas, con los bebés en mi vientre, porque eran los únicos seres que no me juzgaban. Las pocas amigas que me quedaban se dividieron. Doña Elvira, la vecina chismosa, dejó de visitarme, pero doña Consuelo, una viuda como yo, apareció un día en mi puerta con una olla de sopa de pollo. No hizo preguntas, solo me abrazó. «No hagas caso a lo que dicen, Luz. El pueblo tiene la lengua más larga que el corazón. Necesitas alimentarte. Ahora comes por 3. El simple gesto de bondad me hizo llorar. En aquel mar de hostilidad, una mano tendida era como un salvavidas. No tenía noticias de Ernesto. Tenía miedo de acercarme a la casa parroquial. Me preocupaba por él, imaginándolo solo, con la ira de su hijo, y la noticia de una paternidad que no podía celebrar. Estaba embarazada de sus hijos, pero estábamos más separados que nunca. Yo era una paria, y él, un prisionero en su propia casa. El milagro que celebramos juntos en secreto se había convertido en un escándalo público. Me sentía completamente sola. Sofía, consumida por la vergüenza, apenas me hablaba. El pueblo me trataba como a una leprosa. Mi única compañía eran las paredes de mi casa y las 2 vidas que crecían dentro de mí. Una mañana, oí un golpe en la puerta. Dudé en abrir. Generalmente, eran solo niños curiosos o algún vecino queriendo espiar el espectáculo. Pero el golpe fue firme, insistente. Con un suspiro, abrí la puerta. Para mi total sorpresa, quien estaba allí era el doctor Morales. No llevaba su bata blanca, sino ropa de calle. Sostenía una carpeta en las manos y tenía una expresión seria. «Doña Luz, ¿puedo pasar?», pidió, educadamente. Lo dejé entrar. Se sentó en mi modesta sala de estar, mirando a su alrededor con curiosidad. «Me he enterado de lo que están diciendo en el pueblo», comenzó sin rodeos. «Y he venido aquí no solo como su médico, sino como una persona preocupada. ¿Cómo se siente? De verdad».
La amabilidad en su voz me desarmó. Estoy cansada, doctor. Cansada del juicio. Él asintió. Me imagino. Mire, doña Luz, lo que le ha pasado a usted es un fenómeno médico. Raro, pero no imposible. Ya ha habido casos registrados de embarazos a edades avanzadas, aunque generalmente con ayuda de tratamientos de fertilidad. Su caso, siendo natural y de gemelos, es extraordinario. Científicamente fascinante, para ser honesto. Abrió la carpeta. He estado investigando. Su embarazo es de altísimo riesgo. No le voy a mentir. Riesgo de diabetes gestacional, preeclampsia, parto prematuro. La lista es larga. Su salud y la de los bebés deben ser monitoreadas de cerca, muy de cerca. Lo escuchaba, el miedo mezclándose con un extraño sentido de validación. No me veía como una aberración, sino como un caso médico. El problema, continuó, mirándome a los ojos, es que el estrés y el aislamiento son tan peligrosos como la presión alta. Usted no puede pasar por esto sola. ¿Dónde está su hija? Sofía, a ella le está costando aceptarlo. Él suspiró. Entiendo, pero necesita entenderlo. Usted necesita apoyo, una red de seguridad. Entonces, dijo algo que me dejó sin palabras. Doña Luz, quiero cuidarla. Gratis. Todas las consultas, los exámenes, lo que sea necesario. Considere esto, una contribución de la ciencia a un milagro. Pero necesita prometerme que se va a cuidar, que va a intentar ignorar a los ignorantes y enfocarse en su salud. Las lágrimas llenaron mis ojos. Un extraño, un joven doctor de la ciudad, me estaba ofreciendo más compasión que mi propia comunidad, que mi propia hija. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué hace esto? Él sonrió, una sonrisa genuina y un poco triste. Mi madre me crió sola, enfrentó muchos juicios. Sé lo que es una mujer fuerte luchando contra el mundo. Y, francamente, después de ver a tantos pacientes quejándose de problemas pequeños, ver a alguien como usted, enfrentando lo imposible con esa dignidad, es inspirador. La visita del doctor Morales fue como una ventana que se abre en una habitación sofocante. Me dio más que cuidados médicos gratuitos, me dio esperanza. Me hizo sentir que no era una pecadora o una loca, sino una mujer pasando por una experiencia extraordinaria. Aquella noche, por primera vez en semanas, dormí en paz. Todavía estaba sola, pero ahora tenía un aliado inesperado, que usaba la ciencia y la compasión como sus armas. La batalla estaba lejos de terminar, pero ya no sentía que estaba luchando completamente desarmada. El embarazo avanzaba, y con él, las dificultades. Mi cuerpo de 67 años protestaba contra la tarea monumental de gestar 2 vidas. Me dolía la espalda constantemente. Mis tobillos se hinchaban hasta el punto de no poder ponerme los zapatos. Me sentía cansada todo el tiempo, una fatiga que parecía haberse instalado en mi alma. El doctor Morales cumplió su promesa. Venía a verme a casa una vez por semana, trayendo su tensiómetro y un pequeño dispositivo portátil para escuchar los corazones de los bebés. Aquel sonido doble, rápido y fuerte, era mi fuerza. Era la prueba de que todo el sufrimiento valía la pena. «Están fuertes, doña Luz», decía con una sonrisa. «Están luchando, igual que su madre». Mi vientre crecía a un ritmo alarmante. Pronto, no hubo rebozo lo suficientemente ancho para ocultar mi condición. Era una visión imposible caminando por las calles de San Miguel, una anciana con el vientre prominente de una embarazada a término. La gente ya no solo susurraba, señalaba. Los niños, con su crueldad inocente, a veces gritaban: «¡Miren, la abuela embarazada!». Sofía continuaba distante. Nuestra relación era un campo minado de palabras no dichas. Cumplía con sus obligaciones de hija, pero el cariño había desaparecido, reemplazado por una resignación amarga. Sabía que estaba sufriendo, y eso dolía más que cualquier dolor físico. Un día, estaba en mi jardín, tratando de arrancar algunas malas hierbas, una tarea que se había vuelto casi imposible. El esfuerzo me dejó sin aliento. Me senté pesadamente en un banco, con la cabeza dándome vueltas. En ese momento, llegó Sofía. Me vio allí, pálida y jadeante, el enorme vientre estirando el vestido, y por primera vez vi algo más allá de la vergüenza en sus ojos. Vi miedo, un miedo genuino por mi vida. Corrió hacia mí. «Mamá, ¿qué está haciendo? No puede hacer esfuerzos». Me ayudó a levantarme y me llevó adentro, haciéndome acostar en el sofá con los pies en alto. Me trajo un vaso de agua, con las manos temblando. «Se va a matar», dijo, con la voz entrecortada. «Y todo por esto». La miré. «¿Esto, Sofía? Estos son tus hermanos.
Son mis hijos. No deberían existir, explotó, las lágrimas finalmente brotando. Esto no es natural, mamá. Usted ya no es joven. ¿Y si le pasa algo durante el parto? ¿Y si pierdo a mi madre por un capricho de la naturaleza? Y entonces, lo entendí. Debajo de la vergüenza, de la preocupación por la reputación, lo que realmente la movía era el miedo a perderme. La idea de que su madre, la roca de su vida, se estaba poniendo en un peligro mortal, era más de lo que podía soportar. Extendí mi mano hacia ella. Hija mía, ven aquí. Se arrodilló a mi lado, llorando en mi regazo, como hacía cuando era una niña. Le acaricié el pelo. Yo también tengo miedo, Sofía, confesé, con voz suave. Tengo más miedo del que he tenido en toda mi vida. Pero estos bebés no pidieron venir. Están aquí, y son parte de mí, parte de nosotros. No puedo renunciar a ellos. Levantó el rostro, con los ojos rojos. ¿Y el padre? Nunca me lo dijo. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Es don Ernesto? Asentí. Sí. Cerró los ojos, absorbiendo la información. Esperaba una nueva ola de ira, de asco, pero solo suspiró, un suspiro largo y cansado. No lo entiendo, mamá. No puedo entenderlo. Pero puso su mano tímidamente sobre mi vientre. En ese preciso momento, uno de los bebés se movió, una patada fuerte y definida. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Un sollozo de sorpresa escapó de sus labios. Se movió. Se mueven todo el tiempo, dije, sonriendo por primera vez en días. Mantuvo la mano allí, el rostro una mezcla de asombro y confusión. Aún no era aceptación, pero era un comienzo. Era una pequeña grieta en el muro que nos separaba. Aquel día, en medio de los dolores del cuerpo y del mundo, sentí que quizás, solo quizás, no perdería a mi hija. La historia del milagro, o escándalo de San Miguel de Allende, comenzó a extenderse más allá de las fronteras de nuestro pueblo. Un periodista de un periódico regional de Guanajuato escuchó los rumores y vino a investigar. Intentó hablar conmigo, pero me negué. Lo último que quería era ver mi vida expuesta en letras de imprenta. Pero él era persistente. Habló con los vecinos, con el personal de la clínica, con cualquiera que estuviera dispuesto a dar una opinión. El artículo se publicó, y a partir de ahí, la historia cobró vida propia. Fue recogida por una estación de radio de la capital del estado. Una mañana, estaba escuchando la radio, como de costumbre, cuando el locutor anunció, y a continuación, la increíble historia de San Miguel de Allende, la abuela que espera gemelos a los 67 años. Milagro o locura. Nuestros oyentes opinan. Se me heló el corazón. Hablaban de mí. Personas que no conocía, de ciudades lejanas, estaban debatiendo mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Llamé a Sofía, en pánico. «Mamá, apague la radio», ordenó, pero no pude. Me quedé paralizada, escuchando las voces que salían del aparato. Una mujer llamó. «Eso es una vergüenza, una falta de respeto a las leyes de Dios y de la naturaleza. Esa mujer debería avergonzarse». Un hombre dijo: «Yo creo que es un timo. Probablemente está usando una barriga falsa para conseguir dinero». Otra mujer, más joven, comentó: «¿Por qué tanto juicio? Si ella está feliz y saludable, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Fuerza para esa señora». Las opiniones se dividían, pero la mayoría eran de condena y escarnio. Cada palabra era una pequeña piedra arrojada contra mí. Me sentí disminuida, convertida en un objeto de curiosidad y debate público. Pero lo peor aún estaba por llegar. El locutor anunció: «Tenemos una llamada sorprendente. Dice ser de alguien muy cercano al caso». «Padre Miguel, ¿es usted?». Se me heló la sangre. La voz del hijo de Ernesto, calmada y controlada, sonó clara por la radio. «Sí, soy yo, y me gustaría aclarar algunas cosas». Sofía, que ya había llegado a mi casa, gritó: «Apáguela, mamá. Por el amor de Dios, apáguela». Pero necesitaba escuchar. «¿Qué tiene que decirnos, padre?», preguntó el locutor, la voz goteando sensacionalismo. «Quiero decir que esta situación es profundamente triste y compleja», comenzó el padre Miguel. La mujer en cuestión, la señora Luz María, era la cuidadora de mi padre, un hombre anciano y enfermo, que sufrió un derrame cerebral y tiene la mente confusa. No está en posición de tomar decisiones o de consentir en ciertas acciones. La insinuación era clara, y fue dicha para miles de oyentes. No me acusó directamente de abuso, pero pintó un cuadro que no dejaba otra conclusión. Me estaba convirtiendo en una depredadora de ancianos a nivel estatal. «Mi padre está siendo protegido ahora», continuó.
y pedimos al público que rece por él y por nuestra familia en este momento difícil, y que entiendan la fragilidad de la situación antes de formar opiniones. Colgó. El locutor se quedó en silencio por un momento, claramente sorprendido y encantado con el rumbo que había tomado la historia. Me quedé mirando la radio, la voz del padre Miguel resonando en mi cabeza. No solo me había condenado en privado, sino que ahora me había difamado en público. Había usado su posición, su credibilidad como sacerdote, para destruir la mía. No estaba protegiendo a su padre, se estaba protegiendo a sí mismo, la reputación de la iglesia, de su familia. Para hacer eso, necesitaba convertirme en un monstruo. Sofía apagó la radio con un gesto brusco. La sala quedó en silencio. Me abrazó. Basta, mamá, basta. Vamos a demandarlo por difamación. No puede hacer esto. Pero negué con la cabeza. No, hija mía. Eso solo traería más escándalo, más dolor. En ese momento, algo dentro de mí se endureció. La tristeza dio paso a una ira fría, a una determinación. Podían juzgarme, podían difamarme, podían intentar destruirme, pero tenía 2 vidas creciendo dentro de mí, y lucharía por ellas y por mi dignidad con cada fibra de mi ser. ¿Querían una villana? No la tendrían. Tendrían una madre, y no hay fuerza en la tierra más formidable que esa. La entrevista del padre Miguel en la radio tuvo el efecto de una bomba. El pueblo, que antes solo susurraba, ahora tenía una narrativa oficial para el escándalo. Yo era la aprovechada, don Ernesto, la víctima. La casa parroquial se convirtió en un lugar de peregrinación. La gente iba a llevar flores y solidaridad al pobre padre y a su padre senil. Mi casa, por otro lado, se convirtió en blanco de una hostilidad más abierta. Pintaron bruja en mi muro, arrojaron piedras a mis ventanas durante la noche. Vivía en un estado de sitio, con miedo de salir, incluso a mi jardín. Sofía, movida por una furia protectora que no veía en ella desde hacía años, se convirtió en mi guardiana. Venía a dormir a mi casa, se enfrentaba a los vecinos que me miraban mal. Su vergüenza había sido reemplazada por una lealtad feroz. La agresión externa nos unió como nada más podría haberlo hecho. No vamos a dejar que nos intimiden, mamá, decía, con los dientes apretados. El doctor Morales, al enterarse de lo que el padre había dicho, se enfureció. Eso es calumnia. Y peligroso. El estrés puede inducir un parto prematuro, doña Luz. Usted necesita alejarse de todo esto. Sugirió que me mudara a casa de Sofía, o incluso a otra ciudad, hasta que nacieran los bebés. Pero me negué. Esta es mi casa, doctor. Nací aquí. Voy a tener a mis hijos aquí. No voy a huir. Mi terquedad era la única arma que me quedaba. Huir sería admitir la culpa. Quedarse era un acto de resistencia. Y entonces, algo inesperado comenzó a suceder. Pequeños gestos, como semillas brotando en suelo rocoso. Primero, fue doña Consuelo, la viuda que me había traído la sopa. Empezó a hacer mis compras en el mercado, para que yo no tuviera que enfrentar las miradas. Me dejaba la bolsa en la puerta, sin decir una palabra. Después, fue el joven panadero, a quien había visto crecer. Empezó a dejar un pan fresco en mi ventana cada mañana, antes de que saliera el sol. Y luego, vinieron otras mujeres, mujeres que conocían la dureza de la vida, que sabían lo que era ser juzgada. Madres, abuelas, viudas, no necesariamente creían en mi inocencia o entendían lo que había sucedido, pero veían a una de las suyas siendo apedreada por la comunidad, y algo en ellas se reveló. Empezaron a turnarse. Una traía un caldo, otra venía a barrer mi patio. Una tercera, la esposa del carpintero, se sentaba en el porche, tejiendo, como una centinela silenciosa, ahuyentando a los curiosos y a los malintencionados con su mirada severa. No hablaban mucho sobre el asunto. Hablaban del clima, de los nietos, del precio del tomate, pero su presencia era un escudo. Formaron un círculo de protección a mi alrededor, un ejército de mujeres comunes, armadas con ollas de sopa, agujas de tejer y una solidaridad silenciosa y poderosa. Eran lideradas, para mi sorpresa, por la vieja doña Celina. La curandera, a quien todos respetaban y temían un poco, declaró públicamente en la plaza: «Dejen a Luz María en paz. Lo que crece en ella es vida, no pecado, y quien juzga la vida está desafiando al propio Dios». Su palabra tenía peso. La hostilidad no desapareció por completo, pero disminuyó. El asedio se rompió, no por la fuerza, sino por la compasión terca de un puñado de mujeres que decidieron que la bondad era más importante que el chisme. Observándolas desde mi ventana, entendí que, aunque el mundo pudiera ser cruel,
también contenía una reserva de decencia y fuerza, especialmente entre aquellas a quienes la sociedad tantas veces vuelve invisibles. Y yo, la abuela embarazada, el escándalo de San Miguel, me había convertido, sin querer, en el estandarte de su silenciosa rebelión. Los últimos meses del embarazo fueron los más difíciles. Apenas podía moverme. Dormir era casi imposible. Cada día era una batalla contra el dolor, la hinchazón y el miedo. El miedo al parto, el miedo por la salud de mis bebés, el miedo al futuro. Sofía y mi pequeño ejército de mujeres se encargaban de todo. Ya no tenía que preocuparme por la comida, la limpieza o la seguridad. Podía concentrarme solo en sobrevivir y en mantener a mis bebés seguros dentro de mí. Una tarde cálida, cuando estaba de casi 8 meses, oí un golpe vacilante en la puerta. Sofía fue a abrir. Oí voces bajas y sorprendidas. Después de un momento, Sofía apareció en la puerta de mi habitación. Su rostro estaba pálido. «Mamá, tiene una visita». Detrás de ella surgió una figura que no esperaba volver a ver nunca más. El padre Miguel. Parecía diferente, más delgado, con profundas ojeras bajo los ojos. La arrogancia y la rabia habían desaparecido, reemplazadas por un agotamiento profundo y una tristeza palpable. Sostenía el sombrero en las manos, arrugando el ala nerviosamente. Me acomodé en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Sofía permaneció a mi lado, con los brazos cruzados, el cuerpo tenso como un centinela. «¿Qué quiere usted aquí?», preguntó ella con voz gélida. El padre no la miró. Sus ojos estaban fijos en mí, en mi enorme vientre. «Doña Luz, yo he venido a pedir perdón». La sala quedó en silencio. No dije nada, esperando que continuara. Actué movido por la ira, por la vergüenza. No pensé, la juzgué, la condené públicamente. Lo que hice en la radio fue imperdonable, fue un pecado de orgullo. Tragó saliva, con la voz entrecortada. Estaba tratando de proteger la imagen de mi padre, mi imagen, la imagen de la iglesia, y en el proceso destruí la suya. Y lo peor, lastimé a mi propio padre. «¿Cómo está él?», pregunté, la primera pregunta que realmente me importaba. «No me habla desde aquel día», confesó el padre con voz baja. Se niega, se volvió hacia la pared, y ya no se gira hacia mí. La nueva cuidadora dice que llora por la noche. La llama a Luz. El dolor en su voz era genuino. No estaba allí solo para disculparse. Estaba destrozado. Lo visité todos los días. Intenté hablar. Le pedí perdón a él primero. Pero él solo me mira con una decepción que es peor que cualquier castigo. Me di cuenta de que, al intentar protegerlo, lo aislé de la única persona que le traía alegría. Fui cruel. Con él y con usted. Dio un paso adelante, con los ojos llenos de lágrimas. Sé que una disculpa no borra el daño que causé, pero necesitaba venir. Necesitaba decir que estaba equivocado, completamente equivocado, y que, si usted puede, algún día perdonarme, miré a aquel hombre, ya no como el sacerdote poderoso o el hijo rabioso, sino como un ser humano perdido y arrepentido. La rabia que sentía por él se había disipado, reemplazada por una inmensa y cansada compasión. «El perdón pertenece a Dios, Padre», dije, suavemente. «Por mi parte, lo que puedo ofrecerle es mi comprensión. Usted amaba a su padre y actuó por miedo. El miedo nos hace cometer errores terribles», sollozó, un sonido bajo y contenido. «¿Y los bebés? mis hermanos?» Sofía se estremeció al oír la palabra. «Están bien, están en camino», respondí. Asintió, secándose los ojos. «Mi padre me hizo prometerle una cosa, a través de la cuidadora. Quiere que yo ayude, económicamente. Quiere que sus hijos no pasen necesidades. Insiste en que use el dinero de la herencia de mi madre. Era una oferta de paz, un intento de reparación. Nos ocuparemos de eso después de que nazcan», dije. «Ahora, lo que su padre necesita es a su hijo. Vaya a casa, padre. Siéntese a su lado. Sostenga su mano. No necesita palabras. Solo esté ahí. El resto vendrá con el tiempo». Me miró. Una larga mirada de gratitud y alivio. «Gracias, doña Luz. Usted tiene más gracia en su corazón que yo en toda mi sotana». Se inclinó ligeramente y se fue. Sofía lo acompañó hasta la puerta. Cuando volvió, sus ojos también estaban húmedos. «Todavía no me agrada», dijo con voz terca. «Lo sé», respondí tomando su mano. «Pero la guerra ha terminado, hija mía. Ahora solo necesitamos prepararnos para la llegada de los soldados. La paz que se instaló tras la visita del padre Miguel fue bienvenida, pero frágil. Mi cuerpo estaba al límite. El doctor Morales me visitaba cada 2 días.
con el rostro cada vez más preocupado. Su presión está subiendo, doña Luz, y los bebés están creciendo mucho. Su vientre está estirado al máximo. Necesitamos estar preparados para cualquier cosa, me explicó el plan. El parto normal estaba fuera de discusión. Sería una cesárea, programada para la 37ª semana, para evitar los riesgos de un trabajo de parto natural. El Hospital de San Miguel no tenía los recursos para una cirugía de alto riesgo como la mía. Tendríamos que ir al Hospital Regional de Querétaro, a más de 1 hora de distancia. El doctor Morales hizo todos los arreglos. Habló con el equipo médico de allí, explicando mi caso extraordinario. Él sería mi acompañante, junto con Sofía. La espera de los últimos días fue una tortura de ansiedad. Cada punzada, cada calambre, me sumía en un estado de pánico. ¿Ya es la hora? ¿Está todo bien con ellos? Mi red de apoyo femenino se intensificó. Ya no me dejaban sola. Doña Consuelo se mudó a mi sofá. Doña Celina venía todos los días. Me traía tés de hierbas calmantes y me masajeaba los pies hinchados con ungüentos de olor fuerte. «Ten calma, hija mía», decía, con su voz serena. «El cuerpo sabe lo que hace. La vida sabe su camino». Una noche, 2 semanas antes de la fecha programada para la cesárea, me desperté con un dolor agudo y profundo en la espalda. No era como los otros dolores. Era diferente, rítmico. Venía en oleadas, comenzando en la espalda y extendiéndose hacia el frente, apretando mi vientre como un puño de hierro. Me senté en la cama, jadeando. El dolor volvió, más fuerte, y entonces sentí un pequeño pop, seguido de un chorro de líquido caliente. La fuente se había roto. «¡Sofía!», grité, con la voz tomada por el pánico. «Consuelo». Llegó la hora. La casa, que estaba en silencio, estalló en una actividad frenética. Sofía, con el rostro pálido pero la mente clara, cogió la bolsa de maternidad que ya estaba lista desde hacía semanas. Doña Consuelo corrió al teléfono para llamar al doctor Morales. Intentaba respirar, como el doctor me había enseñado, pero el dolor era abrumador. Las contracciones venían una tras otra, sin descanso. «Es demasiado pronto», gemía. «Todavía no están listos». Doña Celina, que parecía tener un sexto sentido, y llegó minutos después, me examinó con sus manos expertas. «Los bebés han decidido que hoy es el día, Luz, y no podemos discutir con ellos. Tienen prisa por ver el mundo». El doctor Morales llegó en tiempo récord. Me examinó rápidamente, con el rostro serio. «Su presión está peligrosamente alta. Preeclampsia. Necesitamos llevarla a Querétaro ahora. No tenemos tiempo que perder». El mundo se convirtió en un borrón de rostros preocupados, luces y dolor. Recuerdo ser llevada al coche del doctor. Recuerdo a Sofía sosteniendo mi mano, rezando en voz baja. Recuerdo ver las luces de San Miguel alejándose por la ventanilla trasera, mientras me llevaban a la batalla más importante de mi vida. No sabía si saldría viva de ella. Mi único pensamiento, mi única oración, era que mis hijos, mis niños milagrosos, tuvieran una oportunidad. El viaje a Querétaro fue la hora más larga y dolorosa de mi existencia. Cada bache en la carretera, cada curva, enviaba oleadas de agonía a través de mi cuerpo. El doctor Morales conducía rápido, pero con seguridad, con los ojos fijos en la carretera y la mandíbula apretada. Sofía, en el asiento trasero conmigo, me limpiaba el rostro sudoroso con un paño húmedo y susurraba palabras de aliento. «Respire, mamá, respire hondo. Ya casi llegamos. Usted es fuerte». Las contracciones eran implacables, una tortura rítmica que me robaba el aliento y el pensamiento. Entre una oleada de dolor y otra, mi mente divagaba. Pensé en Ramiro, en nuestra vida sin amor, y sentí una punzada de tristeza, no por él, sino por la joven que fui, que merecía más. Pensé en mis hijos mayores, Mateo e Isabel, y me pregunté si algún día lo entenderían. Y pensé en Ernesto. Lo imaginé en su habitación, solo, sin saber que sus hijos estaban en camino. Una lágrima rodó por mi rostro. Quería que él estuviera allí. Quería que sostuviera mi otra mano. Quería ver sus ojos azules dándome fuerza. «Duele», gemí agarrando el brazo de Sofía. «Duele mucho». «Lo sé, mamá, lo sé», decía con la voz quebrada por el llanto. «Falta poco». El doctor Morales hablaba por teléfono, en altavoz. Son el equipo del hospital. Paciente de 67 años, gestación gemelar, 35 semanas, rotura prematura de membranas, signos de preeclampsia grave, presión 180-110, contracciones cada 2 minutos. Estamos a 10 minutos. Preparen el quirófano. Código rojo. Código rojo. La expresión resonó en mi mente.
Estaba en peligro. Mis bebés estaban en peligro. El miedo, que había mantenido a raya, me engulló por completo. Sofía, susurré, con voz débil. Si me pasa algo. No diga eso, me interrumpió, con ferocidad. No se atreva a decirlo. Usted va a estar bien. Vamos a estar bien. Usted va a conocer a sus hijos. Va a sostenerlos en brazos. No aceptaré otro resultado. Su fuerza me sorprendió y me ancló. La niña asustada y avergonzada había desaparecido, dando paso a una mujer fuerte, una leona defendiendo a su madre. Finalmente, las luces del hospital surgieron en la oscuridad. El coche se detuvo bruscamente en la entrada de urgencias. Las puertas se abrieron y un enjambre de enfermeros y médicos nos rodeó. Me trasladaron a una camilla en un movimiento rápido y eficiente. Rostros desconocidos gritaban términos médicos sobre mí. Necesitamos estabilizar la presión. Monitorización fetal ahora. Al quirófano ya. Mientras me llevaban por los pasillos blancos y estériles, busqué el rostro de Sofía en medio de la confusión. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Vi el pánico en su rostro, pero también el amor. Un amor incondicional que creía haber perdido. No la dejaron entrar al quirófano. Lo último que vi antes de que las puertas se cerraran fue a mi hija, de pie en el pasillo, con el rostro bañado en lágrimas, pareciendo tan pequeña e indefensa. Entonces, la anestesista me puso una mascarilla en la cara y una voz calmada dijo: «Respire hondo, doña Luz. Cuente hasta 3. 1, 2». El mundo blanco y brillante se disolvió en la oscuridad. Flotaba en un lugar sin tiempo y sin dolor, una nada gris y silenciosa. Sueños extraños y fragmentados pasaban por mí. El rostro de mi madre, el olor de la lluvia en la tierra seca, los ojos azules de Ernesto. Había una sensación de paz, de ausencia de peso. Sería fácil quedarse allí, en ese limbo tranquilo. Pero entonces oí un sonido, distante, ahogado, pero insistente. Un llanto de bebé, fino y agudo. El sonido más primordial y poderoso del universo. Me arrastró, me sacó de la niebla, lejos de la paz. Era una llamada, una orden. Mi conciencia luchó por volver, por romper la superficie de la oscuridad, como un buzo buscando el aire. Abrí los ojos. Lo primero que vi fue un techo blanco, con una mancha de humedad en la esquina. El olor a hospital invadió mis fosas nasales. Había un pitido rítmico a mi lado. Sentí un dolor sordo y punzante en el abdomen y sequedad en la boca. Giré la cabeza, lentamente. Sofía estaba sentada en una silla junto a mi cama, durmiendo, con la cabeza apoyada en la mano. Parecía agotada. «Sofía». Mi voz salió como un susurro ronco. Sus ojos se abrieron de repente. Al verme despierta, un alivio inmenso inundó su rostro. «Mamá, gracias a Dios». Despertó, tomó mi mano, cubriéndola de besos. Nos dio un susto terrible. La cirugía fue complicada. Su presión no bajaba. Perdió mucha... Bueno, fue difícil. Durmió casi un día entero. Los bebés, fue lo único que pude decir. ¿Están bien? El rostro de Sofía se iluminó, la sonrisa más hermosa que le había visto dar. Son perfectos, mamá. Absolutamente perfectos. Lágrimas de alivio rodaron por mi rostro. ¿Son niños? Sí, 2 niños. Pequeños pero fuertes. Están en la incubadora por precaución, pero respiran solos. El doctor Morales dijo que son pequeños milagros. Necesitaba verlos. Era una necesidad física, un dolor en mi pecho. Quiero verlos, Sofía. Por favor. Calma, mamá. Todavía está débil. La enfermera vendrá pronto. En ese momento, la puerta se abrió y el doctor Morales entró. Su rostro cansado se abrió en una sonrisa al verme despierta. Bienvenida de vuelta, doña Luz. Sabía que no nos dejaría tan fácil. Mis hijos, doctor, están estupendos. El primero nació a las 23:14, con 2 kilos 100 gramos. El segundo, 1 minuto después, con 2 kilos 50. Son pequeños guerreros. Ya hasta se pelearon por una manta, según la enfermera. Reí, un sonido débil que me dolió en el vientre. Necesito verlos. Miró a Sofía, luego a mí. Asintió. De acuerdo. Vamos a dar un pequeño paseo. Con la ayuda de una enfermera, me trasladaron a una silla de ruedas. Cada movimiento era una agonía, pero apenas sentía el dolor. Mi único objetivo era llegar hasta ellos. Me llevaron por un pasillo hasta la unidad neonatal. A través de un gran cristal, los vi. 2 pequeñas incubadoras, una al lado de la otra, y dentro de ellas, las criaturas más diminutas y perfectas que había visto jamás. Eran tan pequeños. Tenían la piel rojiza y arrugada, y una pelusa oscura en el pelo. Uno de ellos dormía pacíficamente. El otro,
Agitaba sus bracitos minúsculos, el rostro contraído en una mueca que parecía de enfado. ¿Cuál es cuál?, pregunté, con la voz entrecortada. El más tranquilo es el que nació primero, dijo Sofía. El enfadado es el segundo. Los observé, el corazón rebosante de un amor tan vasto, tan abrumador, que parecía demasiado grande para mi cuerpo cansado. Eran reales. Estaban aquí. Estaban vivos. ¿Tienen nombres, mamá?, preguntó Sofía, suavemente. No lo había pensado. Todo había sucedido tan rápido. Pero, al mirarlos, los nombres vinieron a mi mente, claros y certeros. Sí, dije, las lágrimas corriendo libremente. El primero, el mayor, se llamará Mateo, en honor a mi hijo que está lejos, para que sepa que siempre tiene un lugar en mi corazón. Miré al pequeño luchador en la otra incubadora. Y el segundo se llamará Diego, simplemente Diego, porque es un nombre fuerte, y va a necesitar ser fuerte. Mateo y Diego, mis hijos, mi milagro doble. Allí, mirándolos a través del cristal, todo el sufrimiento, toda la vergüenza, todo el juicio, desaparecieron. Todo lo que quedaba era amor, un amor puro, feroz y eterno. Era madre de nuevo, y mi vida apenas comenzaba. Pasé una semana más en el hospital. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero cada día me sentía un poco más fuerte, y cada día podía pasar más tiempo con Mateo y Diego. Primero, solo mirándolos a través de la incubadora, luego, tocando sus manitas a través de las aberturas, y finalmente, el momento que más anhelaba, sostenerlos en brazos. La enfermera puso al pequeño Mateo en mis brazos. Era tan ligero, tan frágil, olía a vida nueva. Abrió los ojos, oscuros y profundos, y me miró con la seriedad de un viejo sabio. Sentí que mi corazón se encogía de amor. Después, fue el turno de Diego. Se acurrucó en mi pecho, buscando instintivamente alimento, agitando las manitas. Era pura energía. Sofía estaba a mi lado, con los ojos brillantes. Son hermosos, mamá. Ella también los sostuvo, con una habilidad que me recordaba a ella con sus propios hijos. La barrera final entre nosotras se había derrumbado. Ya no era solo mi hija, era la hermana mayor, la protectora de estos dos nuevos seres. El día que recibimos el alta, una sorpresa me esperaba en la habitación. El padre Miguel estaba allí. No llevaba su sotana, sino una simple camisa. A su lado, en una silla de ruedas empujada por una enfermera, estaba don Ernesto. Mi corazón dio un vuelco. Parecía más frágil, más delgado, pero sus ojos azules brillaron al verme. Luz, susurró, la voz aún arrastrada, pero clara. Fui hacia él, arrodillándome con dificultad junto a su silla. Sostuve su mano. Ernesto, ¿has venido? No, me lo perdería. Por nada, dijo con un esfuerzo inmenso. El padre Miguel se acercó, el rostro una mezcla de nerviosismo y reverencia. Papá insistió en venir. Quería conocer a sus nietos. En ese momento, una enfermera entró en la habitación, empujando una cuna transparente con dos pequeños bultos de mantas azules. Mateo y Diego estaban listos para ir a casa. La enfermera empujó la cuna cerca de la silla de ruedas de Ernesto. Él se inclinó hacia adelante, el cuerpo temblando de emoción. Miró los dos rostros dormidos durante un largo rato, en silencio. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Extendió la mano temblorosa y con la punta del dedo tocó la mejilla de Mateo, luego la de Diego. «Mis niños», susurró, con la voz quebrada. Sofía, que observaba la escena desde lejos, se acercó, miró a Ernesto, luego a los bebés. Había una vacilación en su rostro, una última sombra de conflicto. Entonces, respiró hondo y le tendió la mano a Ernesto. «Hola, don Ernesto. Soy Sofía. Soy su hermana». Ernesto la miró, y una sonrisa, la primera sonrisa genuina que le veía dar en mucho tiempo, iluminó su rostro. Le estrechó la mano. El padre Miguel lo observaba todo, con los ojos húmedos. Puso la mano en el hombro de su padre. Era una escena imposible. La abuela madre, el abuelo padre postrado en cama, el tío sacerdote y la hermana 40 años mayor. Una familia que desafiaba todas las definiciones. «Necesitan un hogar», dijo el padre Miguel con voz firme. «Y mi padre y yo nos gustaría ofrecer el nuestro. La casa parroquial es grande, hay espacio, y mi padre quiere estar cerca de sus hijos. Nosotros cuidaremos de ustedes, de todos ustedes». La oferta me dejó sin aliento. Volver a esa casa. Miré a Sofía.
Se encogió de hombros, una pequeña sonrisa en sus labios. Es una buena oferta, mamá. Y, para ser sincera, su casa es demasiado pequeña para todo este lío. Miré a Ernesto. Sus ojos azules me lo suplicaban. Quería a su familia cerca. Y, en ese momento, supe qué hacer. No vamos a vivir en la casa parroquial, padre, dije, con amabilidad, pero tal vez podamos encontrar una casa cerca, donde todos podamos ayudar, donde podamos ser una familia, a nuestra manera, una familia, nacida del escándalo, forjada en el juicio, y unida por el milagro de 2 pequeños niños. Regresar a San Miguel fue como entrar en otra dimensión. La noticia del nacimiento de los gemelos y de mi supervivencia se había extendido como la pólvora. Pero la narrativa había cambiado. Cuando el coche del doctor Morales, trayéndome del hospital con Sofía y los bebés, entró en la calle principal de nuestro pueblo, la gente comenzó a salir de sus casas. Me encogí, esperando las miradas de desprecio, los susurros. Pero no fue eso lo que sucedió. La gente sonreía, saludaban con la mano, algunos aplaudían. Doña Elvira, la vecina que antes me evitaba, estaba en la puerta de su casa con un pastel en las manos. El joven panadero me levantó el pulgar. Mi pequeño ejército de mujeres esperaba frente a mi casa. Doña Consuelo, doña Celina y las otras. Habían decorado mi puerta con globos azules y una pancarta que decía: «Bienvenidos, Mateo y Diego. Bienvenida de vuelta a nuestra valiente luz». Me quedé tan sorprendida que no pude hablar. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras Sofía y el doctor me ayudaban a salir del coche, cada uno sosteniendo a un bebé. Las mujeres nos rodearon, no con curiosidad morbosa, sino con una alegría genuina y protectora. Querían ver a los bebés, elogiando su pelo, sus manitas. «Son la viva imagen de los Herrera», dijo una. «No, no, tienen los ojos del abuelo», dijo otra, guiñándome un ojo. La historia se había transformado. Ya no era la pecadora, la aprovechada. Era la madre del milagro, la mujer que desafió la edad, la naturaleza y la maldad del pueblo. Mi historia de supervivencia y el nacimiento de 2 niños sanos habían borrado el escándalo. A la gente le encantan las buenas historias, y la mía, aparentemente, se había convertido en una leyenda local. Doña Celina se acercó y miró a los bebés en mis brazos y en los de Sofía. «Te lo dije, Luz María», susurró, con los ojos brillantes. «La vida siempre encuentra un camino». En los días siguientes, mi casa se convirtió en un punto de peregrinación. La gente venía a traer regalos, ropita, pañales, ollas de comida, juguetes. Venían a pedir ver a los gemelos milagrosos. La misma comunidad que me apedreó ahora me celebraba. La ironía no se me escapó, pero estaba demasiado cansada y demasiado feliz para guardar rencor. El padre Miguel cumplió su palabra. Con el dinero de la herencia de su madre, alquiló una casa más grande para mí y los niños, a 2 manzanas de la parroquia. Era una casa con un gran patio, donde podrían jugar algún día. Él y Sofía organizaron la mudanza, y una nueva rutina comenzó a formarse. Una rutina extraña y maravillosa. Nuestra vida se acomodó en un ritmo que era, al mismo tiempo, agotador y lleno de alegría. La nueva casa se llenó con los sonidos de una nueva vida. El llanto de los bebés, el crujido de la cuna, las canciones de cuna que yo cantaba con una voz que no usaba desde hacía décadas. La dinámica de nuestra familia era única. Yo era la madre, pero con la energía de una abuela. Sofía, que seguía viviendo en su casa pero pasaba la mayor parte del tiempo con nosotros, era la hermana madre, llena de energía y conocimiento práctico sobre bebés modernos. El padre Miguel se convirtió en el tío Miguel. Venía todos los días después de sus obligaciones en la iglesia. Al principio, era torpe con los bebés, con miedo de romperlos, pero, poco a poco, aprendió a cambiar pañales, a prepararlos para dormir. Lo veía mirar a sus sobrinos con un amor y un asombro que parecían curar la herida en su alma. Y Ernesto era el abuelo. Miguel lo traía en su silla de ruedas todas las tardes. Era el punto culminante de su día. No podía sostenerlos debido a su debilidad, así que poníamos a los bebés en cojines sobre su regazo. Se quedaba allí, durante horas, simplemente mirándolos, cantando viejas canciones de cuna de Veracruz con su voz ronca. Sus ojos azules, que durante tanto tiempo estuvieron llenos de melancolía, ahora rebosaban de una alegría serena. Él y yo volvimos a ser lo que éramos, compañeros, amigos, cómplices en un milagro. Ya no había secreto ni vergüenza, solo el amor compartido por aquellas 2 pequeñas vidas. Mi casa se convirtió en el centro de un universo improbable.
El doctor Morales venía regularmente, ya no como médico, sino como amigo, trayendo regalos para sus ahijados científicos. Doña Consuelo y las otras mujeres de mi ejército eran las tías abuelas, siempre dispuestas a ayudar, a dar un consejo, a dejarme descansar por una hora. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Las noches sin dormir eran una tortura para mi cuerpo de casi 70 años. Había preocupaciones por el dinero, por el futuro. Había momentos en los que me miraba al espejo y veía a una anciana cansada, y me preguntaba si tendría fuerzas para ver crecer a mis hijos. Pero entonces, uno de ellos me sonreía, o sostenía mi dedo con su manita fuerte, y la duda desaparecía. El amor me daba una fuerza que no sabía que poseía. Un día, Sofía me encontró en el patio, sentada en un banco, observando a Mateo y Diego dormir en sus cochecitos bajo la sombra de un árbol. ¿En qué piensa, mamá? Pensaba en lo extraña que es la vida. Respondí. Pasé 45 años en un matrimonio sin amor, pensando que mi vida había terminado. Luego, pasé 2 años en una viudez pacífica, pensando que finalmente estaba en paz. Creía que conocía mi camino, y, de repente, el camino desapareció, y me encontré en un bosque desconocido. La miré, sonriendo. Pero ¿sabes una cosa? Este bosque, por muy aterrador que sea a veces, es mucho más hermoso que el camino recto y polvoriento en el que estaba. Sofía tomó mi mano. Estamos con usted en este bosque, mamá. No está sola. Lo sabía. Tenía a mi familia. Una familia remendada, improbable, nacida de la soledad, del escándalo y de la ternura. Pero era mi familia, y era más fuerte y más real que cualquier cosa que hubiera conocido. El tiempo, que antes se arrastraba, ahora volaba. Parpadeé y un año había pasado. Mateo y Diego ya no eran bebés frágiles, sino niños robustos, gateando por la casa a toda velocidad, llenando el lugar con sus risas y balbuceos. Mateo era el observador, callado, serio, con mis ojos oscuros, estudiaba todo antes de actuar. Diego era el explorador, impulsivo, ruidoso, con una chispa de los ojos azules de Ernesto, se lanzaba al mundo sin miedo. Eran el día y la noche, y eran la alegría de mi vida. Decidimos celebrar su primer cumpleaños con una pequeña fiesta en el patio de casa. No era solo para celebrar el primer año de los niños, sino para celebrarnos a todos nosotros, para celebrar nuestra supervivencia. El patio estaba decorado con globos y cintas de colores. Invitamos solo a los más cercanos, el doctor Morales, doña Consuelo, doña Celina y las otras mujeres que nos ayudaron. El padre Miguel hizo una barbacoa, torpe con el delantal, pero sonriendo. Sofía y sus hijos, mis nietos mayores, corrían detrás de los gemelos, que gateaban en direcciones opuestas. Ernesto estaba sentado en su silla de ruedas bajo el árbol, con un gorro de fiesta torcido en la cabeza y una sonrisa permanente en el rostro. Había mejorado un poco. Con la fisioterapia y la motivación de ver crecer a sus hijos, podía decir frases más completas. En medio de la fiesta, el padre Miguel levantó una copa. Me gustaría hacer un brindis. Todos se callaron. Hace un año, nuestra familia, nuestra comunidad, pasó por una gran prueba. Y yo fallé. Fallé en tener compasión, en tener fe. Pero 2 personas me enseñaron sobre el perdón y sobre el amor. Mi padre y una de las mujeres más fuertes que he conocido. Me miró. Un brindis por Doña Luz y un brindis por Mateo y Diego, que nos recordaron que los milagros no vienen con explicaciones. Simplemente vienen. Todos brindaron. Sentí mi rostro sonrojarse. Más tarde, mientras cantábamos Las Mañanitas, con los 2 niños sentados en tronas frente a un pastel, mirando la vela con los ojos muy abiertos, miré a mi alrededor. Vi a mi hija, sonriendo, el amor en su rostro. Vi a mis nietos, ahora orgullosos hermanos mayores. Vi al sacerdote, en paz con su papel de tío. Vi a mis amigas, mi escudo. Y vi a Ernesto, con los ojos azules llenos de lágrimas de felicidad, mirando a sus hijos. En ese momento, todo el viaje cobró sentido. El dolor, la humillación, el miedo, todo me había llevado a ese preciso instante, a ese patio soleado, rodeado de amor. Ya no era Luz María Herrera, la viuda de Ramiro, no era la abuela embarazada o la madre del milagro, era solo Luz, madre de Mateo y Diego, y por primera vez en mi larga, larga vida, estaba completa e innegablemente feliz. Los años que siguieron fueron un tapiz tejido con los hilos de la rutina y las pequeñas alegrías. Mateo y Diego dieron sus primeros pasos, dijeron sus primeras palabras, mamá y papá,
que decían mirando a Ernesto, y transformaron mi casa en un campo de batalla de juguetes y risas. Mi salud, contra todo pronóstico, se mantuvo estable. El doctor Morales decía que correr detrás de 2 niños era el mejor remedio para el corazón y la presión, y yo le creía. Estaba cansada, sí, había días en que mi espalda gritaba, y solo quería dormir durante una semana, pero la energía que esas 2 pequeñas vidas me daban era mayor que cualquier fatiga. Ernesto continuó siendo una presencia constante y serena en nuestras vidas. Su salud no mejoró mucho más, pero su espíritu floreció. Enseñó a los niños a reconocer los pájaros por su canto y les contaba historias del mar. Verlo con sus hijos era presenciar la forma más pura de amor paterno, un amor que no necesitaba fuerza física, solo presencia y corazón. El padre Miguel se convirtió en una figura paterna para los niños, el tío fuerte que los lanzaba al aire y les enseñaba a patear una pelota. Los llevaba a misa, donde corrían por el pasillo de la iglesia, para desesperación y diversión de los feligreses. La comunidad de San Miguel había adoptado por completo a los niños del milagro. Eran hijos de todo el pueblo. Sofía siguió siendo mi brazo derecho, mi confidente, mi mejor amiga. Nuestros lazos, que casi se rompieron, se volvieron inquebrantables. Ella me enseñó sobre la paciencia y yo a ella sobre el perdón. Cuando los niños cumplieron 5 años y comenzaron a ir a la escuela, tuve más tiempo para mí. Volví a cuidar mi jardín, pero ahora ya no era un refugio de la soledad, sino un lugar de paz, donde podía reflexionar sobre los giros de mi vida. Un día, mientras plantaba plántulas de tomate, Mateo se acercó a mí, con su carita seria. «Mamá, en la escuela, Ana me dijo que eres muy vieja para ser mi mamá. Dijo que eres mi abuela». Mi corazón se detuvo por un instante. Era la conversación que siempre supe que tendría que tener. Me arrodillé frente a él. «Bueno, Ana no está del todo equivocada. Soy lo suficientemente vieja para ser tu abuela, pero soy tu madre. A veces, las cosas suceden de una manera diferente, hijo mío. Tu historia y la de tu hermano son especiales. Ustedes son especiales». Diego se acercó, curioso. «¿Especiales como un superhéroe?». Reí. «Sí, exactamente como un superhéroe. Vinieron al mundo de una manera mágica, para hacerme la mujer más feliz del universo». Parecieron satisfechos con la respuesta y corrieron a jugar. Pero sabía que la conversación no había terminado. Habría más preguntas, más dudas, a medida que crecieran. Pero no tenía miedo. Les contaría la verdad, la historia completa, la historia de soledad, de ternura, de juicio y de un amor que desafió todas las reglas. Porque su historia no era una historia de vergüenza, sino de triunfo. Cuando los niños tenían 7 años, la salud de Ernesto comenzó a declinar rápidamente. Empezó a tener más días malos que buenos. Las visitas a nuestra casa se hicieron más raras, y éramos nosotros quienes íbamos a la casa parroquial con más frecuencia. Los niños lo adoraban. Se subían a su cama, le mostraban sus dibujos de la escuela, le contaban sobre sus partidos de fútbol. No lo veían como un hombre enfermo, sino como su papá Nesto, el cuentacuentos de ojos azules. Una noche, el padre Miguel me llamó. Su voz era pesada. «Doña Luz, el médico ha estado aquí. Ha dicho que no falta mucho». Se me encogió el corazón. Fuimos para allá inmediatamente. Ernesto estaba acostado, pálido, con la respiración débil, pero sus ojos aún estaban vivos, y se iluminaron cuando nos vieron entrar. Mateo y Diego, sintiendo la solemnidad del momento, se quedaron quietos. Cada uno se acercó a un lado de la cama y sostuvo una de las manos de Ernesto. «Papá Nesto, te queremos», dijo Mateo, con su seriedad habitual. «Eres el mejor cuentacuentos del mundo», añadió Diego. Ernesto sonrió, un esfuerzo visible. Miró a sus hijos, un amor inmenso en sus ojos. Luego me miró a mí. «Mi Flor», susurró. Me incliné y besé su frente. «Descansa, mi amor. Me diste el mayor regalo de la vida. Cuidaré bien de nuestros niños. Lo prometo». Cerró los ojos y un suave suspiro escapó de sus labios. Fue pacífico, una partida serena, rodeado de la familia improbable que había ayudado a crear. El funeral fue una celebración de su vida. La iglesia estaba llena. El padre Miguel, con una fuerza que no sabía que poseía, ofició la misa, hablando de su padre no solo como un feligrés, sino como un poeta, un soñador, y en sus últimos años, el padre más feliz que había conocido. Mateo y Diego no lloraron. Parecían entender, en su sabiduría infantil, que su padre no se había ido de verdad. Aquella noche,
Después de acostar a los niños, estaba sentada en el porche, mirando las estrellas. Miguel se sentó a mi lado. Se fue feliz, Luz. Gracias a usted. Le dio más felicidad en los últimos años que la que tuvo en toda su vida. Y él me dio lo mismo a mí, respondí. Nos quedamos en silencio por un rato. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué haremos? Lo miré. ¿Ahora? Ahora continuamos. Criamos a estos niños. Los llenamos con las historias de su padre. Les enseñamos a ser hombres buenos, como lo era él. Seguimos siendo una familia. Asintió, con una pequeña sonrisa en los labios. Sí, una familia. La muerte de Ernesto no fue un final. Fue el cierre de un círculo. Un círculo que había comenzado con dos personas solitarias, encontrando consuelo la una en la otra, y que ahora continuaba con dos niños llenos de vida y con una familia unida para protegerlos. La flor del desierto había dado sus frutos, y sus raíces eran profundas y fuertes. Hoy tengo 75 años. Mi pelo es completamente blanco. Las arrugas de mi rostro cuentan la historia de una vida larga y llena de giros. Mis niños, Mateo y Diego, tienen 8 años. Son la luz y el sonido de mi casa. Son mi razón para levantarme cada mañana. Los llevo a la escuela, los ayudo con los deberes, veo sus partidos de fútbol. Soy la madre más mayor del patio de la escuela, y a veces recibo miradas curiosas de otras madres más jóvenes, pero ya no hay juicio. La historia de San Miguel se ha convertido en una leyenda, y yo soy parte de ella. La mayoría me mira con una especie de respeto, de admiración. No soy la madre del milagro. Los milagros son cosas que no se explican. Y mi historia, por muy extraordinaria que sea, tiene una explicación muy simple. Amor. El amor de un hombre solitario por una mujer invisible. El amor de una madre por sus hijos. El amor de una hija por su madre. El amor de una comunidad que aprendió a perdonar y a celebrar. Mi vida no es fácil. Criar a 2 niños con la energía de un huracán a mi edad es un desafío diario. Pero cada abrazo, cada te quiero, mamá, cada dibujo de colores pegado en la nevera, es la recompensa. A veces por la noche, cuando la casa está en silencio, pienso en todo lo que ha pasado. Pienso en Ramiro y en el desierto que fue mi vida con él. Pienso en Ernesto y en la lluvia que trajo. Pienso en la tormenta del juicio y en el sol de la aceptación. Aprendí que la vida no termina a los 40, 50 o 60 años. No termina hasta el último aliento. Y en cualquier punto del camino puede sorprenderte, romperte y reconstruirte de una forma que nunca imaginaste. Mi nombre es Luz María Herrera. En un pueblo que casi me expulsa, hoy soy solo Luz, madre, abuela, amiga. Una mujer que, en el invierno de la vida, recibió el regalo de la primavera y que aprendió que nunca es demasiado tarde para florecer. Así como mi historia demostró que siempre hay espacio para un nuevo comienzo, espero que haya tocado tu corazón. La vida está llena de narrativas inesperadas, y por eso hemos creado este espacio, para compartir travesías que nos hacen reír, llorar y, sobre todo, creer en la fuerza del espíritu humano. Si te ha gustado caminar conmigo por este camino improbable, por favor, suscríbete al canal, deja tu me gusta, para que más personas puedan conocer esta historia, y comenta qué te pareció, qué parte te emocionó más. Tu participación nos ayuda a seguir trayendo historias que importan. Gracias por escucharme.